tú libre, si quieres. Sí, bueno. Andar por ahí, si quieres pegar botes. Vale, no suelo hacerlo, así que todo el mundo tranquilo. Bueno, pues estoy muy contento de estar aquí. Muy buenos días a todos. Como decía Guille, pues he venido con mi equipo incondicional, mi mujer Elisa, mis 2 hijos, y pues de parte de Elisa y de mi parte muchas gracias por las oraciones. Ha sido un tiempo, bueno, de preocupación y de inquietud, pero gracias a Dios, pues bueno, ya sabemos más o menos, ¿no?, el cuadro sanitario, así que de aquí para arriba, ¿no? Ya lo que el Señor marque, pues eso haremos, ya conociendo un rumbo, pues ya sabemos hacia dónde ir. Y bueno, para mí es un privilegio estar esta mañana con vosotros y reconozco que me genera temor y temblor, ¿no? Como dice la palabra. Cuando me llamó Guille para mí pues es de mis referentes espirituales, y me dijo, ¿puedes? Y antes de acabar ya que sí, sí, lo que sea. Y luego ya me dijo de venir y demás. Y por supuesto, para mí es un privilegio, es un honor, y también no solo compartir la palabra, sino el tiempo que tengamos después. Lo que en mi humilde trayectoria y experiencia he podido hacer estos años sirviendo desde la acción social, pues si esto puede ser de ayuda para la Iglesia, yo me sentiré doblemente bendecido, no solo por estar, sino también por ayudar y apoyar. Hace ya varias semanas Guille me contó que habíais estado reflexionando, hablando acerca de los discípulos, o qué es ser un discípulo o el discipulado, y yo no sé si seguís en este tema, pero como hace semanas me contactó, pues yo he ido pensando, orando y reflexionando, y mi deseo en esta mañana, mi oración es que el Señor te hable hoy como me ha hablado a mí a través de este tema. Así que vamos a reflexionar acerca del discipulado como un llamado, pero también como un proceso. Es decir, no solo acaba en el día que el Señor nos llama, sino lo que continúa después de que el Señor nos llame. De eso vamos a hablar en esta mañana, ¿vale? Y pensaba un título, si se le puede dar un título a este mensaje, y se me venía a la cabeza: los imperfectos de Dios. Hoy vamos a hablar de los imperfectos de Dios. Y me ha gustado mucho, y nos mirábamos, Elisa y yo, ahora que oraba Guille en torno a la mesa del Señor, de cómo a pesar de nuestras imperfecciones, el Señor nos sienta en su mesa. Y no lo habíamos hablado, pero de esto voy a hablar. Así que os voy a pedir que me acompañéis a un libro un poco atípico para hablar del discipulado, y es el libro de Jueces. Vamos al capítulo 3 del libro de Jueces. Y vamos a leer del versículo 12 al versículo 30. Es un texto histórico. Ahora hablaremos un poquito más en profundidad de él. Y lo vamos a leer entero, aunque solo nos vamos a centrar en la primera parte. Pero creo que conviene leer el texto entero para encuadrarnos. Y fijaros, antes de leer, un pequeño contexto, ¿no?, histórico, de dónde nace el libro de Jueces, o qué es lo que nos vamos a encontrar en este texto. Y es que el libro de Jueces narra la trágica continuación del pueblo de Israel, ¿no?, después de Josué. ¿Os acordáis? ¿Josué? ¿Os suena? ¿Josué? Bueno. En Josué, ¿qué encontramos? Un pueblo de Dios obediente. Un pueblo de Dios que entra en la tierra y decide obedecer. Y en el libro de Jueces, ¿qué encontramos? Encontramos algo un poquito distinto. Un pueblo desobediente, un pueblo que se aleja de Dios, y cómo Dios tiene que levantar personas, jueces, para poder rescatar a Israel y llevarlo otra vez a Dios. Eso es lo que encontramos en el libro de los Jueces a grandes rasgos, ¿vale? Y es verdad que el libro de Jueces no es muy extenso, pero nos habla de al menos 5 ciclos distintos donde vemos que el pueblo de Israel se desvía del Señor. Yo alguna vez, hablando con amigos o con Elisa, le digo, el libro de Jueces parece mi biografía, aunque con nombres distintos, pero me recuerda mucho a mí, de cómo muchas veces me alejo, me acerco, fallo y el Señor me rescata de nuevo, ¿no? Al menos es casi mi biografía.
pero encontramos un pueblo que desobedece. Al no echar a los cananeos de la tierra, vemos a un pueblo que incumple, que idolatra, que entra en matrimonios con los cananeos y que decide no obedecer. Y que incluso después del levantamiento de los jueces, una vez mueren, vuelve ese ciclo de nuevo, ¿no? Parece algo cíclico. Y si leéis el texto con detenimiento, hay una frase que además, el versículo 12 que vamos a leer, empieza así y que se repite muchas veces en el texto. Y es, volvieron a hacer mal ante los ojos de Dios los hijos de Israel, ¿no? Volvieron una y otra vez, una y otra vez. Y este es el ciclo que vamos a encontrar en el libro de los jueces, ¿vale? Vamos a encontrar que, uno, Israel deja a su Dios, después Dios los disciplina y hay por medio de un pueblo que los oprime, que Dios levanta, o sea, que Israel ruega a su liberación, que Dios levanta jueces, que habitualmente eran civiles o militares, alguno de ellos tenían también labores más religiosas, pero hasta 14 jueces tiene que levantar el Señor para que Israel se ubique. Bueno, pues de estos vamos a hablar. Hay algunos jueces que conocéis, ¿no? Que os sonará el nombre de Gedeón, de Sansón, ¿no? ¿Os suenan estos nombres que son muy, muy conocidos? Pues hoy vamos a hablar de un juez que es muy poco conocido porque solo en la Biblia aparece en este fragmento, nada más, y es el segundo juez de la Biblia, después de Otoniel, que es Ahod, ¿vale? Y Ahod, en algunas traducciones se le nombra como Ehud. Bueno, es lo mismo. Por si en tu Biblia pone un nombre uno u otro, que sepas que nos estamos refiriendo al mismo, ¿vale? Y lo vamos a leer. Dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este, junto consigo a los hijos de Amón y a Amelec, vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab, y Ahod se había hecho un puñal de doble filo, de un codo de largo, y lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo, rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano, y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla, entonces alargó a Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió en el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y salió estiércol. Es un texto, ¿verdad?, un poco escatológico, ¿no?, por así llamarlo, pero tiene sentido. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerrada, dijeron, sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10.000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab
aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Un poco complejo este texto, ¿verdad? Porque a priori no sabemos cómo puede encajar esto con el discipulado y ahora lo vamos a entender, porque tenemos un Dios de detalles y en los detalles de este texto vamos a encontrar algunas claves de lo que vamos a hablar esta mañana. ¿Qué tiene que ver este texto con el discipulado? ¿Qué tiene que ver con mi relación de discipulado con Jesús? Pues primero que nada, como discípulos de Jesús, muchas veces malentendemos lo que es la vida a los pies de Jesús. Y me explico lo que quiero decir, porque experimentamos una culpa y una vergüenza que muchas veces no nos dejan avanzar, no nos dejan crecer. Estos sentimientos no necesariamente son malos, porque nacen en contraposición con lo que es Dios. Yo me siento avergonzado porque Dios es sumamente bondadoso. Yo me siento miserable porque Dios es misericordioso conmigo, ¿no? No necesariamente es malo, pero sí es cierto que estos sentimientos pueden ser una losa en nuestro desarrollo espiritual y como discípulos de Jesús muchas veces parece más que nos pesa más lo inmerecedores que somos de la gracia de Jesús, de la gracia de Dios, nos pesa más eso que la misma gracia de Dios. A veces pareciera que nuestras imperfecciones pesan más o le damos más peso que al poder de Dios para transformarlas. A veces pareciera que eso no está proporcionalmente balanceado. Esto se identifica muy rápido porque muchas veces incluso lo verbalizamos, lo decimos y a lo mejor no lo has llegado a decir, pero seguramente lo has pensado, ¿no? Y seguramente conozcas gente que esta idea haya calado mucho en su vida y lo exprese de esta forma, ¿no? yo es que de esto no sé nada, ¿no? O bueno, menos mal que el Señor levanta a otros, porque si dependiera de mí, ¿no? ¿No lo habéis escuchado alguna vez? Nosotros tenemos un grupo de hogar en casa, tenemos una hermana de la iglesia que lleva en el Evangelio, pues será 15 años, ¿no? Más o menos, 15, 10 años. Y cada estudio bíblico que tenemos en casa suelta la misma frase. Bueno, yo esto no lo sé interpretar, es que como soy nueva... Bueno, pues después de 15 años, ¿no? Pues a lo mejor nueva no. Pero nos creemos muchas veces lo que pesa en nuestra vida, estas imperfecciones, esas cargas que llevamos a veces cobran más valor que lo realmente importante. Y esto no nos deja avanzar. Esto no es nuevo. Porque, quiero decir, esto no es un mal de los cristianos en el siglo XXI. Esto lo encontramos desde el Antiguo Testamento, pasando por el Nuevo Testamento hasta nuestros días. El Salmo 8, que conocemos muchos y que seguro que os sonará. ¿Qué dice el Salmo 8? Cuando veo tus cielos obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, ¿no? ¿Lo conocéis? Digo, ¿qué es el hombre, ¿no? Para que tengas de él memoria, para que lo visites, ¿no? Como el salmista reconociendo dice... Pero ¿cómo es posible, ¿no? Que te acuerdes de nosotros, con lo maravilloso que tú eres, ¿no? No hace falta irnos tan atrás. Vamos un poquito más adelante. Pablo, nuestro queridísimo hermano Pablo, ¿no? 1 Corintios, capítulo 15, perdón. Y por último, está haciendo una lista, ¿no? De las personas a las que se aparece el Señor Jesús. ¿Y qué dice del mismo? Dice, y como a un abortivo, ¿no? Como a alguien fuera de tiempo, se me aparece ¿a quién? A mí. ¿No? Dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia. A esto le podríamos llamar el síndrome del impostor espiritual, ¿no? Nunca nos sentiremos a la altura de lo que el Señor ha pagado por nosotros, ¿verdad? Pues esto muchas veces en nuestro caminar con Cristo puede significar un freno, puede significar un obstáculo importante. Como os decía, esto no es malo, porque esto muchas veces habla de lo abrumador que es para nosotros el amor de Dios, ¿no? Por lo abrumadora que es esa misericordia para con nosotros. Por eso digo, no es necesariamente malo, pero sí me gustaría dejarte esta mañana que los atributos de Dios que de alguna forma aterrizan en nuestra vida y se llegan a la práctica en nuestra vida, esos atributos son para creérselos. Dios es bondadoso, pero la bondad de Dios no es un concepto, es algo aterrizable en nuestra vida.
Es algo que hay que creerse. Sí, Dios es bueno conmigo. No me lo merezco. ¿Lo sabemos? Pero Dios es bueno conmigo. No sé si me hago entender, pero hay que empezar a creerse que somos especiales para Dios. Hay que empezar a creernos que somos valiosos para Dios. A mí me gusta mucho, los que veis el programa de Buenas Noticias, ¿cómo acaba? ¿Cuál es la frase que dicen? Tú vales mucho para Dios. Y hablaba hace poco con Elisa, teníamos un devocional, y le decía a Elisa, digo, me resulta tan difícil de entender que el Dios de Abraham, el Dios que abrió los mares, es el Dios que trata conmigo. Es el mismo. Y esto a veces tiende a echarnos para atrás, ¿no? Es como cuando alguien te da un súper regalo, lo primero que se nos viene a la cabeza es, uy, ¿qué quieres? ¿No? O a veces con los hijos, ¿no? Papá, te quiero mucho. Y dices, uy, ¿qué ha hecho, no? ¿Qué habrá hecho? Bueno, hay que empezar a creerse que somos valiosos para Dios a pesar de nuestras imperfecciones. Y posiblemente mi texto favorito de la Biblia lo recoge de una forma que a mí me llena el corazón. Isaías 43. Dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, eres mío, dice el Señor, eres mío. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba a cambio de ti, porque a mis ojos eres de gran estima. O sea, Dios nos estima. Y dice, eres honorable y yo te he amado, y por eso daré, pues, hombres a cambio de ti y naciones a cambio de tu vida. Pues ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y quería compartirte primero esta premisa antes de entrar en el texto que hemos leído de Jueces, porque esto es necesario para hablar de ser discípulos de Jesús desde el llamado y desde el proceso. Porque esta premisa de que Dios nos ama a pesar de nosotros, esto es el caldo de cultivo perfecto para entender cómo es que fuimos llamados a pesar de cómo somos y de lo que somos. Yo he trabajado aquí en España y en México, en prisiones. ¿Sabéis qué? Hay homicidas que también se convierten, ¿eh? Yo me he encontrado, sí puedo decir, gente de lo peor. Pero ante el Señor vale lo mismo que cualquier persona. Es sumamente valioso. Sumamente valiosa esa vida. A ver, yo seguro que alguien lo dirá. Yo no he matado a nadie, ¿no? O sea, soy imperfecto, pero no tanto, ¿no? Tengo, cositas, ¿no? Pero, bueno. Haz un ejercicio, ¿vale? Para aquellos que nos colocamos moralmente por encima del resto. Piénsalo, no hace falta que lo digas en voz alta, ¿vale? Imagínatelo. Si tuvieras 24 horas de plena libertad, legal y jurídica, para hacer lo que quieras, y Dios se da la vuelta, o sea, tienes 24 horas en las que dice el Señor, no te voy a ver, las leyes de este país se invalidan, piénsalo, ¿qué harías? Ay, algunos están frotando las manos. No, por favor, ¿eh? Bueno, pues eso que harías es lo que eres. Eres lo que harías si tan solo pudieras. Por eso, es verdad, no matamos gente, pero sí mentimos, sí deshonramos, sí faltamos. Sí, también lo hacemos. No somos la gran cosa, pero a pesar de eso, somos llamados. Y esto me intriga, ¿no? Vamos al texto de Jueces que hemos leído, porque quiero transmitirte 3 ideas sobre el discipulado, sobre el llamado y el proceso a partir de lo que hemos leído. Y quiero transmitirte la primera idea.
La primera idea que quiero dejarte se encuentra en el versículo 15 que hemos leído. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó libertador a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Vamos a leer hasta ahí. ¿Tiene relevancia que Ahod fuera zurdo? ¿Tiene algún tipo de relevancia? Bueno, pues no sé si lo sabéis, pero alguien, no sé, ¿sabéis qué quiere decir de la tribu de Benjamín o benjamita? ¿Sabéis cómo se traduce literalmente? Se traduce como hijo de la mano derecha. Ahod, zurdo, pertenecía a una tribu de los de la mano derecha. Pues, qué irónico esto, ¿no? Que el Señor llame a una persona así, ¿no? Y la mayoría de los eruditos coinciden en que esta es la forma que tiene el autor de decirnos que Ahod parecía la persona menos indicada para cumplir con esto, para liberar al pueblo de Israel. Era la persona menos ideal para cumplir este encargo. Y contra todo pronóstico, la persona menos indicada es capaz de vencer a Eglón y después rescatar a su pueblo. Y hay comentarios bíblicos que afirman que este dato está incluido a propósito para darnos a entender justo esto, ¿no? No solo para explicar lo que posteriormente hemos leído, que esconden su muslo derecho, etcétera, porque es una estrategia militar. Sí, está también puesto para eso, pero no exclusivamente para eso, sino para destacar que Dios es capaz de llamar a las personas más imperfectas y menos indicadas, como a mí, como yo. Y es interesante porque Ahod no solo era zurdo en cuanto a lo irónico que es de pertenecer a una tribu de los de la mano derecha, sino que el texto, bueno, para la cultura hebrea, que sepáis que el ser zurdo se consideraba un defecto. De hecho, lo que se hacía en la cultura hebrea, bueno, en España también se hacía hace no muchos años, era que se obligaba a pasar de la mano zurda, o sea, de la mano izquierda, a la derecha. Se les obligaba. Yo he tenido compañeros en la secundaria que sus padres le obligaron de ser zurdos a ser diestros. Esto se consideraba un defecto, pero es que aparte, la palabra que usa para describir zurdo en el hebreo antiguo no es solo zurdo del uso, sino el término literal se dice restringido o dañado de la mano derecha. Para que entendamos, un militar de los de la mano derecha que era zurdo, visto mal por el resto de su pueblo, posiblemente y más de su tribu, es llamado y levantado para combatir y liberar al pueblo de Israel. Cuanto menos es irónico. Pero de la misma forma que el Señor llamó a Ahod, el Señor nos llamó a nosotros y sigue llamando hoy a mucha gente a lo largo de la historia y por todo el mundo. Somos llamados a pesar de nuestras imperfecciones y de ser los menos indicados. Y no sabemos por qué, pero a pesar de nosotros, el Señor nos llama. Nos invita, ¿no? Y esto va en consonancia con lo que os decía al principio, de que Dios nos ama, Dios nos llama a pesar de nosotros, porque nos ama, seamos lo que seamos. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Edward Manning que dice: Dios te ama tal y como eres y no por cómo deberías ser. Y esto resume muy bien cómo el Señor Jesús nos ha hecho la invitación a nosotros, que no lo merecemos, que no somos los más indicados, que no somos tan útiles como nosotros realmente queremos. Y el Señor, sin embargo, nos llama. La segunda idea que quiero transmitirte está en la segunda parte del versículo 15 del capítulo 3 de Jueces. Ya hemos leído que era zurdo y dice a continuación: y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Esto se resume de una forma muy sencilla. Si tú respondes al llamado del Señor, si tú a ese sígueme del Señor Jesús aceptas, el Señor pone en tus manos responsabilidades. Como con Ahod,
Qué curioso, ¿no? Imaginaros al resto de tribus poniendo en manos de un zurdo un regalo para una ofrenda para Eglón, para posteriormente. Imaginaros, ¿no? Esto hace el Señor con nosotros. De la misma forma que Israel confió a Od una ofrenda, el Señor pone en nuestras manos responsabilidades. Y ¿sabéis qué? Nos dota de propósito también. Y fijaros, mi suegra, tranquilos, no voy a hablar más de mi suegra en público y menos con mi mujer delante. Mi suegra dice una frase que a mí me encanta. Y es que en Ciudad Juárez, donde estuvimos, bueno, Elisa vivió siempre allí, yo estuve viviendo 5 años allí, además tuvimos el placer de que vinieran Guille y María Esther a visitarnos. Teníamos un estudio bíblico y donde compartíamos, íbamos invitando gente y les compartíamos el Evangelio. Y también discipulábamos a aquellas personas que entregaban su vida al Señor. Y mi suegra siempre decía una frase que a mí me gustaba mucho y decía algo así como, mira, si Dios no quisiera nada de ti, en el momento que tú le reconoces como Señor y Salvador, pues asciendes, ¿no?, a los cielos y ya está, ¿no? Que, a ver, nos ahorraríamos millones de disgustos y problemas y que si llegara fin de mes, que si el alquiler, que si, el Euribor, no. Pero no es así. Y si el Señor te tiene aquí, es por algo. ¿Verdad? Me duele darle la razón a mi suegra, pero no, mentira, no me duele. Pero sí, en el momento en el que uno reconoce y responde al Señor, dejamos de ser un sujeto pasivo a tomar un rol protagonista. El Señor ya cuenta con nosotros y pone en nuestras manos algo, un propósito, una responsabilidad. No me contestes, pero te pregunto directamente, piénsalo, ¿qué ha puesto Dios en tus manos? ¿Lo sabes? Desde que entregaste tu vida al Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Lo conoces? ¿Qué ofrenda ha puesto el Señor en tus manos para que lleves a cabo un encargo? ¿Cuál es? ¿Lo conoces, sí o no? ¿Qué te ha pedido hacer? ¿Dónde te ha pedido hacerlo? ¿Cuándo? Porque como Od, incluso como Od, ¿a quién tienes que liberar? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Cuál es ese propósito que tienes como discípulo? No os voy a leer la Gran Comisión porque creo que la conocemos todos de sobra. Tampoco voy a leer cuando el Señor envía a los 70, ¿no?, y les da una misión, etcétera, porque conocemos el texto, o al menos, bueno, no, nos suena, ¿no? Pero ese propósito lo conocemos, o deberíamos conocerlo, el propósito que el Señor tiene para nuestra vida. Pero el punto es, ¿a ti, a dónde y a quiénes te ha llamado? Porque lo vemos en el Nuevo Testamento. A Pedro, a los judíos. A Pablo, a los gentiles. A Od, a liberar, ¿no?, al pueblo. ¿Y a ti dónde te han mandado? Desde el momento que aceptamos ese sígueme del Señor Jesús, ¿a dónde te ha enviado? Claramente vemos cómo Dios envía a Pedro, a los gentiles, o sea, a Pablo, Pedro a los judíos, Pablo a los gentiles, a Od. Dios tiene propósitos, sí, pero también tiene propósitos específicos para ti. Qué bueno que compartamos una misión como iglesia, ¿verdad? Pero de ti en concreto, ¿qué te está pidiendo el Señor? ¿Qué te ha pedido? Porque creo que es necesario conocerlo. Por ejemplo, fijaros, nosotros nos congregamos en la iglesia de Cristo Vive en San Fernando de Henares. Es otro lugar de culto, aparte de la iglesia grande que hoy está en Hortaleza, que pues es una iglesia muy grande. San Fernando, ¿no?, es una iglesia, yo creo que es de estas características, ¿no? ¿Puede ser, Guille? Más o menos, sí. Y llevamos 5 años sirviendo allí. El Señor nos ha permitido ver auténticos milagros en San Fernando, porque cuando llegamos, Elisa y yo, pues éramos 12 en un local de 100 personas
Cuando el local es pequeño, las ausencias se notan, ¿verdad? Cuando falta alguien, enseguida se nota. Pues éramos 12. Y 5 años después, solo por la gracia del Señor Jesús, hace poco tuvimos en el local 90 personas. Muchos creyentes del barrio, o sea, muchos nuevos creyentes en el barrio, gente que se había alejado del Señor, que quiso volver, y esto nos llena, por supuesto, ¿no? Pero lo que quiero contaros es que hace poco tuvimos una feria de asociaciones. El Ayuntamiento de San Fernando organizó una feria donde todas las asociaciones que estén registradas, pues en la plaza del ayuntamiento colocan carpas y va cada asociación a darse a conocer, ¿no? Creo que es un ejercicio bonito porque el entramado asociativo de los barrios a veces es muy importante y muchas veces pasan más cosas en el barrio de las que creemos que pasan. Y que seguro que en este barrio, seguro que, como en todos, no conocemos ni un mínimo de lo que ocurre, ¿no? Pues esta actividad estaba pensada para eso. Pues para nuestra sorpresa, después de ver convertidos en el barrio, después de haber visto el local lleno de gente, después de haber tenido incluso reuniones con el alcalde porque nos invita, porque tal, llegamos a la feria de asociaciones y nos trataron a patadas. La gente de allí, de San Fernando, estaban increpando públicamente a las hermanas de la iglesia. A Elisa le tiraron los folletos que les entregaban. A varias hermanas de la iglesia, y a algunas muy mayores, las increparon allí delante de todo el mundo por ser cristianas. Un señor se le acercó a Elisa y le dijo: venga, recogiendo la carpa, te ayudo a recoger. Dijo Elisa: no, aquí, o sea, estamos registrados, estamos como todas. Tú no eres una asociación, o sea, tú eres una iglesia, tú no, tú fuera de aquí. Bueno, pues después de un análisis importante y de orar, sí vamos viendo que nuestro propósito también va tomando una dirección y que como AOT vemos claramente que aún tenemos tierra por conquistar. Os lanzo la pregunta: ¿cuál es el propósito para la Iglesia del Señor en Moratalaz? ¿Cuál es? Juan capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío a vosotros, ¿no? ¿A qué y a quién ha enviado Jesús a su iglesia en Moratalaz? A amar a los demás, a ser luz, a bendecir, a dar fruto. ¿Y a ti a qué te ha enviado? Seguro que ya lo sabes, ¿no? Posiblemente. Y si ya lo sabes, ¿qué estás haciendo para cumplirlo? Que sería la pregunta práctica, ¿no? La tercera idea que encontramos en el texto de Jueces está en el versículo 16. Dice: Yaod se había hecho un puñal de 2 filos y de 1 codo de largo y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Aunque este versículo 16 tiene sentido un poquito más adelante con lo que hemos leído de cuál es la estrategia de AOD y demás, la idea que quiero transmitiros es que lo que era una imperfección y un obstáculo, el Señor lo usa. Y lo que son para nosotros imperfecciones, el Señor también las puede transformar y las puede usar para su obra. Es decir, el Señor no solo nos da propósito, sino que aún con nuestras imperfecciones, el Señor nos usa. Y es aquí donde saltan todas estas preguntas, ¿no? ¿Pero cómo yo? ¿Pero cómo voy a ir? Yo no tengo ni idea, yo no sé nada, yo no sé... Pero el Señor nos usa. Aún con nuestras imperfecciones, aún siendo los imperfectos de Dios, aún siendo zurdos, ¿no? Siguiendo el ejemplo de Aod. Perdón por los zurdos, ¿eh? Si eres zurdo, el Señor te ama igual, ¿eh? No te pienses que no, ¿eh? Tenemos un Dios tan sumamente bueno y tan sumamente creativo que de lo raro lo transforma en valioso, en trascendente, en algo que impacta. Y si algo podemos aprender de esta historia es que a pesar de nuestras imperfecciones, de nuestras luchas, de nuestra condición, si uno responde, el Señor nos usa, nos levanta, nos da propósito, nos da una misión
y nos usa para ella. Así que no eres lo suficientemente desastroso como para que el Señor te use. Si me usa a mí, que soy, lo digo muchas veces, Elisa me regaña por decirlo, pero yo soy la peor persona que conozco, porque me conozco muy bien. Y aún así el Señor me usa. Y todavía no entiendo por qué. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con el discipulado? O más bien, ¿cómo apunta esto a Jesús? Pues principalmente porque el llamado de Ahod, el levantamiento de Ahod, es el mismo llamamiento que el nuestro. Exactamente igual, aunque en momentos de la historia distintos, pero ese sígueme que nos hizo el Señor Jesús y la respuesta que dimos nos puso en un camino de ser discípulos de Jesús que hay que entender como una carrera de fondo, una carrera larga, que va a llevar tiempo, que va a llevar esfuerzo, que va a llevar trabajo. Una carrera de fondo, y el discipulado es un proceso. Como decía Pablo, ¿no? Es una carrera, ¿no? La carrera que tenemos por delante. Un camino que en compañía de Jesús nos va transformando mientras vamos avanzando hacia ese propósito. Es decir, a Jesús fuimos llamados, pero en Jesús encontramos propósito. Esto quería dejarte esta mañana, pero hay algo más y con esto ya acabo, ¿vale? Pero sí me siento obligado a hacerlo. Y quiero decirte que aunque el Señor sea capaz de usarnos, a pesar de nuestras impurezas, imperfecciones y demás, a pesar de esto no puede ser ni debe ser el pretexto para no ser transformados por Dios. No puede serlo. ¿No? Esto lo habéis escuchado muchas veces en el contexto más romántico. Bueno, el que me quiera como soy. ¿No? ¿Lo hemos dicho alguna vez? Bueno, menos mal que yo he cambiado, porque si no, vamos, teníamos un problema. El discipulado es un proceso, sí, pero es un proceso de cambio. Es un proceso transformador de la persona. Y no hay nada como sentirse no solo usado por Dios, sino transformado por Dios, ¿no? Y lo vemos en los 12 discípulos. ¿Os acordáis quiénes eran? ¿Cómo eran? O sea, recaudadores, celotes, pescadores, gente, nada, o sea, de lo más humilde. Por ejemplo, Pedro, ¿no? Pedro, el mismo Pedro que en Hechos 5, ¿os acordáis? En Hechos 5, que pasaba por las calles de Jerusalén y la gente sacaba a los enfermos a la calle para que, aunque sea solo la sombra de Pedro, pasara por ellos. Ese mismo Pedro, el maravilloso Pedro, meses antes estaba negando al Señor Jesús. Ese mismo Pedro. Ese Pedro tan humilde que llegó al Señor Jesús no es el mismo Pedro que encontramos después, ¿verdad? En el libro de los Hechos y posterior. El Saulo de camino a Damasco, que se encontró con Jesús, no es el mismo Pablo que posteriormente decía algo como: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ¿no? He guardado la fe. ¿Tú eres el mismo? ¿Tú eres la misma después de que el Señor te haya llamado? ¿Eres el mismo el día que respondiste a ese sígueme? Hay una frase que se usa mucho, yo creo que la conocemos todos, ¿no? Pero no deja de tener valor, y es que Dios no llama a los perfectos, sino que, ¿lo conocéis? Perfecciona a los que llama, ¿no? Qué bonito, ¿verdad? Pero esta frase está incompleta. Esta frase es muy bonita, pero está incompleta. Yo que soy así de pretencioso, le he agregado un poquitito más a esta frase. Y es que sí, es verdad, Dios no llama a los perfectos, sino que perfecciona a los que llama y a los que se dejan perfeccionar. A los que se dejan transformar, a los que se dejan moldear. Es decir, a Jesús somos llamados y en Jesús somos transformados. Pero la transformación debe nacer primero de un anhelo del corazón. De: Señor, ya no quiero ser igual. No quiero ser el mismo. Quiero que me uses, pero quiero que me uses de la forma que tú tienes en mente. O sea, no quiero ser lo suficiente para ti.
Quiero ser sobresaliente. Quiero que me cambies, que me transformes. Y al final, nuestro caminar con Cristo debe ser también un anhelo de no ser los mismos que cuando fuimos llamados. Yo le doy muchas gracias a Dios porque ya el Esteban que llegó a sus pies ya no es el mismo, gracias a Dios, ¿no? Pero sí reconozco delante de Él todos los días que no quiero seguir siendo así, que quiero seguir creciendo, quiero seguir avanzando. Eso es el discipulado. Fijaros, 2 Corintios 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que sí, somos los imperfectos de Dios, pero también somos los transformados por Dios. Ser discípulo de Jesús es asumir, sí, es asumir las imperfecciones, pero también estar dispuesto a cambiarlas. Ser discípulo es un proceso de cambio, de crecimiento y de perfeccionamiento, pero también ser discípulo es un proceso de garantías. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, que estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, ¿qué hará? La perfeccionará, la terminará hasta el día de Jesucristo. Qué excelente promesa. Qué excelente promesa. En conclusión, con esto acabamos. Como Ahod, nosotros también fuimos llamados por el Señor Jesús. 1, no somos perfectos. No lo somos, pero a pesar de eso, Jesús nos llamó. Y Jesús nos sigue pidiendo, nos llama pidiendo seguirlo como sus discípulos. ¿Tú has respondido a esto? ¿Sí? ¿Le sigues con todo lo que esto supone y conlleva? Número 2, esa respuesta que dimos a ese sígueme nos dio propósito y nos dio una misión. ¿Sabes cuál es? ¿La estás cumpliendo? Y tercero y último, el Señor Jesús usará nuestra vida para este propósito y en esa misión vamos a ser transformados. Qué bueno es saber que si lo anhelamos no vamos a ser igual. No vamos a ser igual. La vida como discípulo de Jesús es una carrera y no importa cómo la empieces, importa cómo la acabas. Importa cómo se acaba. Y esta es mi invitación para ti en esta mañana, anhelar acabarla bien, anhelar ser transformados por Dios. Ese es mi deseo para ti en esta mañana. Y somos los imperfectos de Dios, pero si no lo anhelamos, no será por mucho tiempo. Que Dios os bendiga.